o cuando nos permitimos que el Señor nos muestre el camino, es un camino que trae bendición, es un camino, hermanos, que nada más en Él caminan los justos. En ese camino, hermanos, el Señor nos libra de nuestros enemigos. Pero resulta, hermanos, que si no escogemos bien el camino, dice el libro de Ageo, capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 6. Amén. Ponme esa traducción, por favor. Anda. Dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Dice el versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considera bien vuestros caminos. Entonces, hermanos, si nosotros, le decía yo que el Señor nos muestra cuál es el camino correcto, pero también le decía yo que hay caminos que a nosotros, que a nuestros ojos nos parecen correctos. Y si nosotros caminamos por el camino que a nosotros nos parece correcto, nos va a pasar lo que dice el versículo 6, que dice que comen, pero no se llenan, que beben, pero no se embriagan, recogen, dice que siembran mucho, pero recogen poco. Sí, dice que los que reciben salario, lo reciben, pero como si fuera una bolsa rota. Y a veces, hermano, a mí me pasaba, y a veces por querer escoger mi camino, a veces yo paso dificultades, pero no porque el Señor no me quiera bendecir, sino porque yo quiero ir por caminos equivocados. ¿Sí? Entonces, hermano, dice el versículo 7, así dice el Señor: considera tu camino. Estamos caminando correctamente. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pues dice el versículo 6, sembráis mucho, pero recogéis poco. Hermano, aquí no levantamos, no hacemos ni siembra, no hacemos pactos, no hacemos nada de eso. Nada más dice el libro de Malaquías: traedme los diezmos a las folí. Es lo único que nos pide el Señor, los diezmos y las ofrendas. Es lo único, que eso es, hermanos, la primicia, porque es lo primero que debemos de apartar nosotros para el Señor. Pero si no, hermanos, debemos de considerar si estamos haciendo correctamente el apartar el diezmo y la ofrenda. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y con eso: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Versículo 8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, sabemos que lo que traemos aquí es material, sí, pero cuando lo entregamos o lo ofrecemos al Señor, pasa a espiritual, y de espiritual sube a lo celestial. Pero si nosotros, dice que aquí, el que siembra para su propia carne, si en vez de traer el diezmo o la ofrenda, yo quiero, y es que me hace falta para la comida, y lo agarro,
estamos sembrando para la carne. Pero si yo aparto y yo digo, pues que ya no tengo nada, y lo que me queda ahí es el diezmo, pero es que este es el Señor, no lo voy a tocar. Y lo traemos, y lo entregamos, lo presentamos, el Señor nos los va a dar, o nos los va a regresar, o los vamos a cosechar en vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermano, el inicio en el que nosotros podemos traer los diezmos o las ofrendas es que consideremos nuestros caminos, ¿sí? Por dónde estamos escogiendo nosotros traer los diezmos y las ofrendas, o si estamos decidiendo no traerlo. Amén. Vamos a orar, hermano, de regaño. Amén. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites estar una vez más en esta casa, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorar tu santo nombre. Bendito Dios, venimos en este momento también a honrarte, Padre, con estos diezmos, con estas ofrendas que a ti te pertenecen, Señor. Venimos delante de ti presentándotelos, Señor, para que sean de olor agradable a ti. Padre celestial, por favor bendice a cada uno de los que estamos aquí, a los que no pudieron venir, Señor. Por favor cuídalos y protégelos donde quiera que estén y provee lo necesario, Señor. Dándote gracias, bendito Dios, te pedimos todo esto por el medio que nos dejaste, que es tu amado Hijo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Ya no me alcanzó la música para dar la vuelta. Yo voy dando la edad. Me quedé así. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, vamos a... No sé si soy yo que oigo opaco el sonido. Tal vez le falte agudo, tantito agudo. Me refiero a la ecualización. Hermanos, vamos a entrar ya a la palabra del Señor, a la segunda sesión o segunda plenaria, no sé cómo llamarle, pero el Señor tiene un propósito para esta mañana: compartir con nosotros el pan. ¿A cuántos les gusta comer? A mí me gusta. Mire, yo hoy me levanté contento porque íbamos a tener este día para alabar, para adorar, para ministrar al Señor, para hablar la palabra, hermanos. Y créanme que sí, que cuando nos preparamos para presentar el mensaje, hermanos, lo hacemos con todo nuestro corazón y no pasamos una hora. A veces dormimos ya muy tarde para poder
preparar un alimento que sea de bendición. A mí me gusta esto, yo sé que lo que presentemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Es importante. Y por eso a veces me esfuerzo más para aprender un poquito más, porque yo no sabía nada de computación y todavía no sé, pero me gusta prepararme un poquito para que usted vaya entendiendo esa palabra y que esa palabra sea de bendición para nuestras vidas. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la dieta de cordero. Cuando hablamos de dieta, nosotros pensamos que estamos hablando de dejar de comer, pero la verdad es que dieta tiene que ver con comer, ¿verdad? Dieta no es dejar de comer, dieta es comer, pero saber comer. Y nosotros, hermanos, hablando físicamente, ¿verdad? Materialmente, yo creo que no sabemos comer. Pues yo no sé, ¿verdad? Usted, pero yo la verdad no sé comer y se nota, va a decir usted, ¿verdad? Se nota, pastor, que usted no sabe comer. Entonces necesitamos aprender de ello. Y fíjese que quiero que entremos de lleno a la palabra para que oremos antes y podamos alimentarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, ya casi mediodía. Gracias. Ministranos por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, por medio, Señor, de el dogma que tú has dado, Señor, para esta congregación. En el nombre de Jesús te suplico, Padre, que nos des palabra profética, evangelística, pastoral y magistral, y que venga de parte tuya, Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, que podamos comprender, que podamos asimilarla, podamos nutrirnos en el nombre de Jesús, desarrollarnos para vivir una vida plena, Señor. Que esta palabra nos dé herramientas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que usted anote, hermano. Si no tiene cómo anotar, me gustaría, ¿verdad?, que usted pues tome tal vez foto, ¿verdad? Pero para que usted tenga, hermanos, algo que le ayude luego para repasarlo y vaya usted a estudiarlo a su casa. Porque mire, una de las malas cosas que han enseñado las iglesias o los pastores tradicionales es que nada más llegue a escuchar. Ya escuché misa, dicen algunos, pero aquí no venimos a misa, aquí venimos a aprender la palabra del Señor. Amén. Usted va, después de alimentarse, después de comer, empieza la nutrición. Si no anota o no lleva algo, hermanos, para que luego usted corrobore con la Biblia, entonces su desarrollo, ¿verdad?, va a ser más lento. Bueno, vamos a entrar. Nosotros somos lo que comemos, hermano. Hoy nos hemos convocado a la iglesia para comer al Cordero. Y nosotros somos lo que comemos. Fíjense, la comida saludable trae bienestar integral. Integral, hermanos, significa que en todas las áreas de nuestra vida va a traer salud, una buena comida. Lo primero es que trae salud en la dimensión física. ¿Se ve? Segundo, la buena comida trae salud en la dimensión mental. Aunque no querramos, hermanos, nosotros como profesores de primaria, por ejemplo, nos damos cuenta si un niño no atiende bien la clase y no la entiende aunque él quiera, probablemente ese niño tenga un problema de desnutrición. Probablemente en su casa no desayunó. Entonces, la desnutrición o la falta de comida saludable afecta lo mental. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y resulta, hermanos, que también esta comida la comida buena, trae salud en la dimensión emocional.
En lo emocional también, hermano. Y fíjense que no solamente ahí, sino hasta en lo espiritual. Hay mucha gente que no se alimenta bien, y hermanos, y entonces en lo espiritual le trae problemas. Se anda quejando por la salud que tiene, porque se siente mal. Él cree que Dios no lo escucha. Ella cree que el ayuno y la oración que hizo no le dieron resultado. O sea que es mentira la palabra de Dios. Y no, es que tiene una mala alimentación. Amén. Bueno, pasamos entonces. Por ello pues Dios, hermanos, dio leyes higiénicas y dio leyes alimenticias al pueblo de Israel, que no comieran ¿qué cosa? Ratas, que no comieran, ¿qué otra cosa? Murciélago, que no comieran puerco, ¿verdad? Y muchos alimentos. Como ya el Señor dijo, mata y come, pues nosotros nos agarramos comiendo lo que sea, ¿verdad? Pero por algo está en la palabra de Dios. No, el pueblo de Israel ocupó esas leyes para lo espiritual, pero no era para lo espiritual, era para su salud física. De manera que al tener salud física, pudiera ayudarle en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Ya? Amén. Entonces, hermanos, Dios sabe el impacto benéfico de la buena alimentación en el ser humano. Dios lo sabe. Y yo sí como puerco, hermanos. Si de veras me gusta el chicharrón, pero paso por Tulipán todos los días y ahí venden unos señores y venden y siento el golpe el golpe del cochino. Padre mío. Y le digo a mi esposa, espérame, traigo 20 pesos. Ya, pedirle que me venda, nada más para probarlo. Y a veces me dice, se me queda viendo, y como son 20 pesos, dice, pobrecito ese señor, no ha de traer dinero. Y le pone un poco ahí. Ahí está, amigo. Y hermano, pero apenas nada más lo huele, bueno, ya empieza la mano a entumirse. Porque uno, hermano, está comiendo algo que le hace daño. ¿Entiendes? Y ahí estoy, ay, Señor, sáname, Señor. Deja de comer puerco. Entonces, hermanos, la buena alimentación en el ser humano sí afecta en su cuerpo, que es el atrio, en su alma, que es el lugar santo, y en su espíritu, que es el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Sí, anotó y ya lo tiene, ok. Bueno, si no lo tiene, usted sabe que entra al Facebook, ahí al Ministerio de la Familia, y va a encontrar el mensaje. Bueno, entonces resulta que nosotros cuando ingerimos los alimentos, hermanos, una vez que ingerimos los alimentos, se acaba la alimentación. Ahí, cuando ya nos comimos pues el taco de carne asada con su limón y ya le estoy sacando hambre, pero ya se toma un cafecito, miren. Ahí se termina la alimentación, hermano. Lo que comemos nosotros va a producirnos vida, va a producir energía, va a producir nutrientes para que podamos vivir. Ahorita estamos poniendo las bases de lo que vamos a hablar, pero todo esto es aplicable a lo espiritual. Amén. Entonces, cuando nosotros ya ingerimos los alimentos, viene lo siguiente que ocurre en nuestro cuerpo, es un proceso de nutrición. Y ese proceso de nutrición, hermanos, dice que es un proceso inconsciente e involuntario. Es decir, usted come y su cuerpo, sin que usted le diga, empieza, hermanos, a procesar ese alimento y a sacar los nutrientes, todo lo que le va a servir a su organismo. Amén. Pero eso es involuntario. Eso así Dios lo hizo. Entonces,
por el que el organismo recibe y transforma las sustancias nutritivas. Entonces, hermanos, necesitamos saber alimentarnos para poder, no pudrir, sino para poder nutrir. No quise compactar la palabra, poder y nutrir. Para poder nutrirnos en todas las áreas: física, almática y espiritual. O sea, tenemos que saber qué es lo que vamos a comer físicamente. Una vez me dieron unas empanadas y hermano, y no sé qué más le habían echado, pero al lado me pusieron repollo y me comí la empanada. Había un nutriólogo por ahí al lado mío y le digo: ¿tú qué crees que debo comer siempre? Eso que dejaste ahí en el plato es lo que debes comer, dice. Te comiste lo que no debías de comer y dejaste lo que debías de comer. Entonces, en lo físico. En lo almático, hermanos, ¿qué comemos nosotros? ¿Qué escucha usted y qué ve en la televisión o qué escucha en la radio? ¿Qué oye en su celular? ¿Qué ve? Usted está nutriendo su alma. ¿Sí me entiende? Y en lo espiritual también, hermano. ¿Qué alimento se le da en la iglesia? Si nosotros estamos, ¿verdad? Por ejemplo, existen canales de televisión y existen radiofusoras cristianas, pero ahí le dan un alimento, un tipo de alimento que, hermanos, tal vez falta procesarlo, no sé qué doctrina presentan ahí, y usted dice: yo aquí me estoy alimentando, pero tal vez tu espíritu está recibiendo un alimento que no es el correcto. Por eso se enseña, ¿verdad?, en la iglesia: no espigues en otro campo. ¿Entiendes? Aliméntate en la casa donde tú tienes cobertura. Lo mejor es comer en casa. Si comemos fuera, usted va y come tacos fuera, no sabe, ¿verdad?, si aquellos utensilios están bien lavados, si la persona, ¿verdad?, cuando está haciendo la comida no está hablando y escupiendo, porque así pasa, ¿verdad?, sin querer. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esos detalles, igual en lo espiritual, pero vamos a continuar porque voy deteniéndome un poco. Después del proceso de nutrición, hermanos, viene esa nutrición nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos. Y entonces, esa nutrición influye en la manera en que envejece nuestro organismo. A medida que vamos avanzando, hermanos, nosotros vamos envejeciendo. De los 30 años para arriba, nuestro organismo empieza a decrecer. Querramos o no querramos. ¿Entienden? De los 30 para arriba ya empiezan las células a morir. Ahora, lo que comemos no solo nos da energía para enfrentarnos a nuestra rutina diaria, sino que además es fuente de salud. ¿Esto por qué, hermano? Estoy poniendo una base para que entremos a lo espiritual. Si nosotros sabemos alimentarnos, vamos a tener una buena nutrición, crecimiento, un desarrollo sano, y vamos a vivir una vida plena. Yo me pregunto, porque hay gente que ya tiene 60, 70 años y usted los ve fuertes. Incluso yo me veo en el espejo y digo: Padre Santo, y apenas tengo 20 y tantos. Bueno, perdón, pues 51. Entonces, la alimentación, hermano. Cuando usted come puchero o va a la carnicería, ¿qué pide? Que le echen a la carne. Échamele gordito, porque eso es lo que le da sabor al caldo. Y mira, y me le pones unos tuétanos. Cae en la tortilla. Y si es gruesa, más, y le echas al... Ya me dio hambre. Una dieta saludable es necesaria para vivir bien y hacerlo por más tiempo. O sea que hay gente, hermano, que se va matando solito. El hermano leía que dice que, bueno, no él, sino la Biblia dice que hasta los 70 años es el promedio, pero 80 años son los más robustos. Entonces, ¿por qué a los 40, 30
ya andamos cascabeleando. Entonces, es por la dieta que hemos hecho durante toda nuestra vida. Alimentarse es clave, hermanos, para alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo. Conservar o establecer o restablecer la salud y protegernos frente a la aparición de futuras enfermedades. Esto del coronavirus de ahora, dicen que la gente que esté bien nutrida no va a tener problemas. Incluso dicen que hay que, en un tiempo cuando vino aquella enfermedad, creo que fue del sarampión o la fiebre bubónica, no sé cómo se llamaba, dice que muchos países resultaron con problemas, pero los judíos no. ¿A qué creen ustedes por qué creen que los judíos no tuvieron problemas? Por su tipo de alimentación. Ellos no comen vampiros, no comen murciélagos, ni rata, ni pato en chirimol, aunque está rico. No comen todas esas comidas que la Biblia dice. Pero, hermanos, y también se lavan las manos. Y eso dice, bueno, es lo que comentaba el apóstol Sergio esta semana. Entonces, hermanos, es importante cómo nosotros nos alimentamos. Hasta aquí, hermanos, espero yo que no le haya aburrido hasta aquí, pero vamos a entrar. ¿Qué tiene que ver todo esto? Apliquémoslo a lo espiritual. ¿Qué pasa si nosotros, hermanos, comemos cordero? Eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Espiritualmente hablando, el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo, Cristo, el Cordero de Dios, y la sangre del Cordero de Dios. Amén. O sea que cuando estamos comiendo, hermanos, en la cena del Señor, estamos nosotros comiendo cordero. Por algo Dios usó la figura de cordero, hermano, por la riqueza que hay en esa figura. Y mire que le voy a decir, ¿cuáles eran los alimentos más consumidos por el pueblo de Israel? De acuerdo a la Biblia, o lo que el Señor comía. ¿Qué comía el Señor con la gente? Pan, ¿qué más? Vino, bebía, ¿qué más? Pescado, ¿qué más? Cordero, panes sin levadura, hierbas amargas. Claro, tenía su ¿cómo se llama? Tenía su simbolismo, su significado. Por ello, entonces, tendríamos que ver, hermanos, algunas características del cordero. Mire, yo le puse aquí algunos textos para que, ¿verdad?, no vaya a pensar que lo sacamos de la manga. Pero es gloria de Dios pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Dios en su palabra deja encriptadas muchas enseñanzas. ¿Por qué un cordero en la Pascua? ¿Por qué no una vaca? ¿Por qué no un puerquito? ¿Por qué no gallina? ¿Por qué no un pollo? Pero fue un cordero. Entonces, hay mensajes encriptados en cada palabra, hermanos, que el Señor inspiró a los profetas y a los apóstoles y a todos los escritores de la palabra, porque toda escritura es inspirada por Dios. Cada que hasta una jota o un tilde tiene significado. Imagínense entonces la palabra cordero, ¿qué significará, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, es útil esa palabra, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
Bueno, gloria a Dios. Otro texto para que amarre. Mateo 13:10 dice: y acercándose los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas en parábola? El Señor hablaba, hermanos, en parábolas. Mucha gente no le entendía, pero a sus discípulos les explicaba. Entonces hay cosas en la palabra de Dios, hermanos, que están ahí y que decimos: bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que dice el Señor: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero mire qué privilegio tenemos, hermano, que el Señor nos ha concedido a nosotros tener entendimiento para comprender las escrituras y que podamos desarrollar. Entonces, este es mire qué bonito, ¿eh? Un gordito, hasta da, no sé, ganas de no comerlo. 7 beneficios físicos de comer cordero. Todavía estamos así, estamos entrando poco a poco. 7 beneficios físicos, materiales, pero que se pueden aplicar, hermanos, a lo espiritual de la cena del Señor. Así que veamos. Mire, 4, 5, 6, 7. El cordero, hermano, tiene proteínas, tiene vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, zinc y fósforo. ¿Y eso qué, hermano? Bueno, resulta que me puse a investigar cada uno de ellos. No voy a predicar sobre eso, pero quiero que usted tenga, mire a la mano, mire lo que significa, hermanos. Cada uno de estos aporta al cuerpo lo que tiene el cordero. Hermanos, si nosotros, hablando espiritualmente, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor, hermano, yo creo que esto se puede aplicar a nuestra vida en lo espiritual. Por ejemplo, hay gente que no acepta. ¿Qué le voy a andar diciendo al pastor? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Al pastor no tengo por qué, si está bien que yo o no. Yo publico lo que se me pega la gana. Le falta formar y reparar tejidos de su piel, o sea, de su cobertura. Esta piel, hermano, es una cobertura que tenemos. Necesita reconocer cobertura. Y comer cordero, hermanos, si lo vemos desde ese punto de vista, nos ayuda a nosotros para reconocer cobertura. Porque el cordero dice: yo no hago nada que mi Padre, ¿verdad? Así dijo el Señor, ¿o no? Y si yo como el cordero, entonces yo voy a ser como Él. Claro, en un proceso. Tal vez al principio no me cuadre mucho tomar en cuenta a mi pastor, ¿verdad? Pero tengo que aprenderlo. Ahora, ahí dice que se reparan los tejidos de la piel, cobertura, órganos, músculos, uñas, pelo y huesos. Huesos, hermanos, en el hueso se encuentra, si hablamos espiritualmente, y de acuerdo a la Biblia en Ezequiel, dice que el Señor le dijo que profetizara a los huesos. Y en el hueso, hermanos, se encuentra el espíritu. En la sangre se encuentra nuestra alma, la vida. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, mire, estos nutrientes que tiene el cordero, dice que hace que todas las células de nuestro cuerpo cumplan su función correctamente. Algo de lo que comentó el hermano en su mensaje. Hermano, cuando nosotros comemos el cordero vino a cumplir una función, una misión. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor y comemos cordero, hermano, nos cae la revelación de la función que nosotros debemos desempeñar. Perdóneme, pero Dios no me llamó a mí ni me mandó a la tierra para ser maestro de primaria.
Esa no es mi función principal. Créame que paso más horas preparando un mensaje, muchísimo más horas que preparándome para la escuela, man. Aunque lo tengo que hacer. Pero la principal labor y la principal función de usted no es la que tiene secularmente. ¿Me está entendiendo? Pero a medida que vamos comiendo, hermanos, el cordero, y que vamos comiendo la carne y bebiendo el vino, nos va cayendo la revelación y decimos, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, voy a hacer la función o la misión que el Señor me mandó a hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, para que la iglesia funcione correctamente, participar en la cena del Señor. No hablo con usted, pero hablo acá con los hermanos que están escuchando o viendo el video. Pero hay iglesias donde no les dan la Santa Cena. No le dan la cena del Señor. Dice, ¿por qué? Y a otros hasta los asustan. Si participas, te va a ir mal. Y es al revés. Ahora, estos nutrientes dice que generan anticuerpos que refuerzan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, hermanos, ustedes saben que son como, vamos a hablar como a los niños, ¿no? Son como soldaditos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que pelean contra las enfermedades, contra bacterias y contra virus. Y el cordero, hermano, hace eso físicamente. Entonces, imagínense, en lo espiritual nos va a guardar, hermanos, de los espíritus inmundos, de demonios, de ataques del maligno. ¿Sí me estoy explicando acá? Bueno, yo dije que iba a ir más rápido aquí, pero provee energía, ayuda al sistema nervioso, al sistema circulatorio, da cuidado cutáneo que tiene que ver con la piel y estabiliza la glucosa. Ayudan a que funcionen bien las enzimas, o sea, proteínas que regulan los procesos químicos del cuerpo, influyen en el desarrollo cerebral durante el embarazo y la infancia. O sea que, hermanos, si nosotros queremos que la gente crezca, se desarrolle sana, ¿verdad? En su mente, entonces, hermanos, necesitamos ministrarlo con la cena del Señor. Y luego dice, ayuda al desarrollo del sistema inmunitario, ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos, contribuye a la elaboración del ADN, el material genético presente en todas las células, previene la anemia megaloblástica. Fíjense, esa anemia, hermano, espero que ninguno tenga esto, ¿verdad? Pero esta anemia dice que provoca cansancio y debilidad en las personas. Apenas se sienta usted y ya está. Necesita comer cordero. ¿Verdad? Necesita comer cordero, un corderazo. ¿Para qué? Para que no se duerma. Para que esté despierto espiritualmente hablando. No vaya a pensar que yo le estoy viendo que ya se me está durmiendo. Sino que para el crecimiento y desarrollo y funcionamiento de la célula del organismo. Convertir los alimentos que consume en energía. Hermanos, buen funcionamiento del sistema nervioso y del esqueleto. Voy a ir rápido. Crecimiento y funcionamiento del sistema inmunológico. Mire, correcto desarrollo de los ovarios y testículos, dice. Si lo vamos aplicando a lo espiritual, hermano, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Buen funcionamiento del olfato y del gusto. Usted, hermano, después que prueba el alimento espiritual que se le da en casa, y después que prueba, hermano, la cena del Señor, en ningún lugar le va a saber igual el alimento. Me perdona, pero yo me pongo a pensar, verás, Dios no lo quiera, pero si tuviera que salir de Benecer, digo, ay Padre, regresar a la misma casa de antes. Pero si era lo mismo de siempre, todos los domingos, el mismo mensaje. Se paraba alguien a predicar lo mismo. Yo iba a predicar en un lugar y era lo mismo que predicaba. No salíamos de ahí.
como que me faltaba, no, una vez el hermano me regaló así un bonchado de temas que le daban en una iglesia y lo empecé a checar y le digo, hermano, tiene diferentes títulos, pero es lo mismo. Lo mismo. Y con eso estaba como el pueblo de Israel dando vuelta en el mismo lugar. Pero cuando, hermanos, comemos el cordero, entonces ya no cualquier comida nos va a gustar. El olfato y el gusto nos van a funcionar mejor. Potencia la memoria y la concentración, mejora la digestión, alivia la diarrea, hermano, el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal. Mire, limpia los riñones, ayuda a mantener unos huesos y es una investigación que estuve haciendo acerca del cordero. Nosotros no comemos. ¿Qué comemos nosotros, hermano? ¿Qué comemos nosotros en la casa? Huevo, frijol. Está bien, está bien, está bien. Pero, ¿verdad que cuando comemos carne no buscamos cordero? ¿Verdad que no? ¿Dónde venden cordero aquí? No, que yo sepa. Es que el mexicano como que no, pero sí lo deben vender en alguna parte en Villahermosa. Si venden búfalo, hermano, dicen. Aquí hay una tortería que vende tortas de búfalo. ¿Y dónde agarra búfalo? Lo compramos en Huimanguillo, hay un lugar donde los crían ¿a poco? En Comalcal. Sería bueno que algún hermano diga, yo voy a comprar unos corderos, hermano, y vamos a criarlos. La oveja, el carnero, la oveja y el carnero. El borrego ya es otro animalito del mismo tipo de ganado, bovino. Sí, por ejemplo, este es una oveja. Pero mire, vamos a pasar. Beneficios espirituales de comer cordero, hermano. Cena del Señor. Nos trae vida espiritual. 3 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. La palabra que dice vida ahí es la palabra zoe. Y esa palabra es vida espiritual. No tiene vida espiritual. Pero nosotros comemos cordero. Y entonces empezamos a tener vida espiritual, vida eterna. San Juan 6:54. Tenemos verdadero alimento. Nada más anote los textos porque aquí ya vamos entrando poco a poco al tema. Permanencia. La permanencia es importante, hermano. Yo le decía al Señor, yo quiero que la gente que llegue a la iglesia, que se quede, que no vaya de pasada. Y para tener permanencia se requiere, hermano, que usted y yo comamos carne y bebamos la sangre del cordero. Es decir, que participemos en la cena del Señor porque nos trae permanencia. ¿Entienden? Para permanecer en Él y Él en nosotros. Amén. Vivimos por Cristo y tenemos vida para siempre si comemos el cordero. Pero aunque usted no lo crea, todavía no hemos entrado al tema. Cuando el Señor les dijo a la gente que tenían que comer su carne y beber su sangre, no estaba hablando literalmente, estaba hablando espiritualmente. Muchos no lo entendieron. En San Juan 6:50 dice que en 60 muchos no entendieron. Y en el 66 dice que desde ese día se apartaron muchos discípulos de él. Y entonces queda que fue en San Juan 6:60. Imagínense. O sea que los que se apartan ya llevan, hermanos, el número 666. Qué tremendo eso. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo
os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, entremos. Hermano, ¿qué es un cordero? Dice que el cordero es una cría, es un hijo de una oveja y de un carnero. A eso se le llama cordero. Y cuando buscamos en la Biblia, hermanos, que cordero, entonces es difícil no pensar en este texto y encontrar, hermanos, que Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, comer cordero, hermanos, a nosotros nos quita el pecado. Cuando a él, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Pero en el caminar diario, en el diario caminar, hermanos, nosotros pecamos. ¿O no, hermano? ¿Qué dice, hermano Daniel? ¿Cómo ve? ¿Será que pecamos todavía? Hermano William, hermano Carmen, ¿pecamos todavía? ¿Cómo ve, Alex? ¿Sí pecamos todavía? O sea, ¿será que alguien aquí pueda decir: hermano, yo ya no peco? Claro que ya no como antes, ¿verdad? Practicábamos, ejercitábamos, hasta ensayábamos para pecar. Ahorita ya no. Pero cuando venimos a ver, metemos la pata. Pero el Cordero de Dios, cuando nosotros comemos, el Señor va ministrándonos en esas deficiencias que tenemos todavía. Porque el propósito a la plenitud. ¿Me entienden? Somos imperfectos, pero el Señor nos va perfeccionando. Porque la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar. Amén. Mírese usted en el espejo y diga: bueno, a ver, ¿en qué he cambiado? Yo no soy igual que hace mucho tiempo. Dios va cambiando cosas en mí. Y yo lo platico con mi esposa: mira, fíjate que me doy cuenta que, ¿te acuerdas que este problema que tenía yo, ya no la tengo? Si le comento algo, no me va a juzgar mal. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me molestaba que mi director me exigiera. ¿Cómo me molestaba? Y ya el director, como veía que yo me molestaba y me enojaba, él ya no me pedía las cosas. Pero un día le digo: no, dile, cuando usted tenga que exigirme algo, hágalo. Usted es la autoridad aquí en la escuela y tiene todo el derecho de llamarme la atención si yo no cumplo. Porque tenía que reconocer autoridad. Entonces, Dios me va cambiando. No sé a usted, ¿verdad? Pero el Señor le está cambiando en otras cosas. A lo mejor no sea ese el problema que usted tiene, a lo mejor sea otro, pero comer cordero, hermanos, participar de la Santa Cena, el Señor nos va a ir cambiando. Mire, si el cordero es una cría, es un hijo, entonces comer cordero, hermanos, nos hace hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho, les dio el privilegio, hermano, a usted de llegar a ser hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios ya, pero todavía no en su plenitud. Entonces, y dice, mire, hijos que no nacieron de sangre,
ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. O sea que, hermano, usted no está aquí porque el pastor José Manuel, qué tremendo predicador, porque ni lo soy. Usted está aquí, hermano, porque fue la voluntad de Dios que usted naciera de nuevo. ¿Me está entendiendo? Porque mire, porque usted no nació de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Usted está aquí por el Señor. Si alguien está aquí por otra persona, ya perdió. O si está aquí porque el pastor, ese pastor me echó la mano en esto, en aquello, no. Entonces no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Pero los que han nacido del agua y del espíritu, esos, hermanos, son hijos de Dios. Ahora, comer cordero también salva a nuestra familia, hermano. Había un carcelero. El carcelero, hermanos, estaba en una situación terrible porque cuando se le escapaba un preso a un carcelero, entonces, hermanos, el carcelero tenía que morir, dar su vida. Y cuando el carcelero vio que se abrieron las puertas, o las cárceles, los calabozos, se le cayeron, hermanos, los cepos y las, ¿cómo se llaman eso? Que le ponen los grilletes a los presos, hermanos. Porque Pablo y Silas estaban cantando a medianoche, alabando al Señor. Hubo un terremoto. Mira cómo lo voy contando para atrás. Entonces resulta que son libres, pues pueden huir, pero no. Entonces el carcelero, al ver que todo eso había pasado, se quiso matar, se quiso suicidar. Pensó que ya no había solución. Y entonces ellos le gritaron, o Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él entonces preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron que tenía que comerse al cordero. Cree en el Señor Jesús, porque comer cordero, hermanos, es creer. Acepto a Cristo en mi corazón, es decir, yo recibo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creo en Él. Y entonces dice: cree en el Señor Jesús, en el Cordero de Dios, y serás salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? Tú y toda tu familia. Aquí, ¿quién quiere, hermano, que su familia, un familiar, se vaya al infierno? Que se vaya a la condenación eterna. Ninguno. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, y estamos comiendo el cordero, porque el Cordero de Dios no solamente nos salva a nosotros, sino también salva a nuestra familia. Cuando el pueblo de Israel le dijo al Señor que mataran un cordero y que lo comieran por familia, hermanos, les dijo: y la sangre la van a echar en los dinteles de la puerta, no en el umbral, abajo no, en los dinteles. Porque la sangre, hermano, en el piso no, porque no debe ser pisoteada la sangre del cordero. Pero acá, ¿y qué pasó? Que cuando vino la plaga, yo no sé si ya existía ese que cantaba: ahí viene la plaga, pero cuando vino la plaga, el ángel de la muerte, hermanos, esa noche, ¿sabe qué pasó? Que veía la sangre y pasaba de largo. Veía la sangre en las casas y pasaba de largo. Porque, hermanos, ahí en ese lugar significaba que habían comido cordero. ¿Me entienden? Y habían puesto la sangre en los dinteles. Había representación de Cristo. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Si nosotros espiritualmente comemos la cena del Señor, el coronavirus y cualquier plaga que venga no nos va a afectar, porque el Señor dice en su palabra: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero también tenemos nosotros que cuidarnos, ¿verdad? Llevar a cabo las medidas higiénicas, las medidas de salubridad que nos den.
pero espiritualmente ponernos a cuentas con el Señor. Porque las plagas, hermanos, que vienen son por causa del pecado. ¿Por qué comenzó en China el coronavirus, hermano? ¿Usted tiene una idea? Yo así lo veo. Pero el coronavirus empezó porque, uno, por las reglas higiénicas ahí no las cumplen. Comen perro. Son, aparte de que comen, hemos comido otro perro, pero ni nos hemos dado cuenta cuando vamos a México. Pero el asunto es que, hermano, ellos los echan vivos al aceite. No ellos, pues, no todos, pero hay gente que se dedica. Ahí están en los videos. Aparte comen, ¿cómo se llama eso? Ratas, murciélagos gatos. Bueno, el asunto es, mire, el asunto es que aparte de eso, aparte cumple con las leyes sanitarias y de higiene, hermanos, están matando cristianos. Las iglesias en China están siendo derribadas, destruidas. Han matado pastores cristianos. Entonces se une todo, y la copa, hermanos, de la ira del Señor está llegando a su límite. Entonces envía el Señor esas plagas, porque la plaga, hermanos, es solamente un resultado del pecado. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. Amén. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, perdón, mi hermano, pero no tenga miedo de hablarle a toda su familia de Cristo. No tenga miedo. Pero es que, pastor, es que yo la regué mucho tiempo, hace tiempo. Bueno, está bien, fallamos, pero hay que hablarle. Tenemos que hablarle a nuestra familia. Es que me da miedo. Entonces prefiere que se vaya al infierno su papá, su mamá, su hermano, su tía, su abuelo. Háblele, no lo insulte, háblele la palabra. Ya debe tirar eso santo que no sirven para nada. No. Háblele la palabra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y mire, qué importante es comer el cordero, hermano. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y esto, hermano, enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Pregunto, ¿cuánto tiempo tardó en bautizarse? Enseguida. Se convirtió, vamos a pensar que se convirtió como, porque ¿a qué hora estaba cantando Pablo y Sila? A la medianoche. ¿Y a la medianoche qué horas son? 12. Y a esa hora hubo un terremoto. Y a esa hora se convirtió el carcelero. Échele pluma ahí nada más, pues, haciendo así un cálculo. Como a las 2 de la mañana o 3 se estaba bautizando ese hombre. Con toda su familia, hermano. No, pastor, yo déjenme unos días más que yo llegue a la iglesia y ya entonces me voy a bautizar. No, ya. Ya el discipulado se lleva. Pero, hermanos, es importante el bautismo. Y termino con esto. Hechos 16:34. Llevándolos a su hogar les dio de comer, hermano, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todo lo suyo. Si nosotros participamos de la cena del Señor, hermano, va a haber un gozo grande en nosotros. El regocijo, el gozo que el Señor nos da, hermano, no se va a acabar. Amén. Puede ponerse de pie. Y mire, vamos a continuar con esta parte aquí, pero en la segunda. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si puedes llevarte la copa, hijo, y ayúdame ahí con la transmisión, hijo, por favor. Vamos a orar, hermano.